Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a realizar unos ejercicios para practicar un poco con la ley de Ohm, ya que para aprender estas fórmulas de la ley de Ohm debemos de realizar ejercicios, y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Pero antes de nada, quiero explicaros una cosa que no os había explicado en el vídeo anterior, ya que se estaba alargando demasiado, y es que por qué la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. ¿Qué es la corriente? Bueno, recordar que la corriente es igual a un número de cargas que están atravesando un área en concreto por segundo. Recordad cuando vimos lo del voltaje, la corriente y la resistencia en el segundo vídeo. Bueno, pues repasarlo, ahí lo explico. Esto es la corriente. ¿Y cuál es la fuerza propulsora para mover estas cargas? El voltaje, y el voltaje es igual a energía entre carga. Este es el voltaje. Bueno, ¿qué pasa ahora si aumentamos el voltaje? Si aumentamos el voltaje, ahora vamos a tener más energía, es decir, vamos a tener mayor fuerza. Y eso significa que ahora, como tenemos mayor fuerza, podemos mover un número mayor de cargas para que atraviesen un área en concreto por segundo. Es decir, como tenemos más fuerza, ahora aumenta el número de cargas que están atravesando un área en concreto por segundo. Es decir, aumenta la corriente. Y lo mismo si disminuye el voltaje, que ahora tenemos una fuerza menor y vamos a tener un número menor de cargas atravesando ese área por concreto en un segundo. Es decir, la corriente disminuye. Bueno, pues por eso la corriente es directamente proporcional al voltaje. Realmente son directamente proporcionales. Y ahora, ¿por qué la corriente es inversamente proporcional a la resistencia? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos un conductor. Aquí tenemos una resistencia y por aquí continúa el conductor. Y ahora voy a intentar hacerlo aquí abajo. Aquí, como no tengo recta, no lo puedo hacer recto. Bueno, pues como digo, aquí tenemos el conductor y aquí tenemos la resistencia. La resistencia, recordad que se opone a la corriente. Entonces, simplemente aquí lo que se ha hecho es disminuir el área por donde está atravesando la corriente. Imaginemos que aquí tenemos tres cargas atravesando este área en concreto por segundo. Estas tres cargas. ¿Qué pasa cuando llegan aquí a la resistencia? Bueno, pues que ahora ya no caben estas tres cargas. Ahora solo cabe una. Entonces, esto significa que ahora tenemos menos cargas atravesando un área en concreto por segundo. Es decir, ahora ha disminuido la corriente. Porque la resistencia se opone a la corriente. Y aquí lo que se hace es simularlo de una manera para que veáis que aquí tenemos menos área. Realmente los electrones están chocando con los átomos de la resistencia. Pero esto es para que entendáis que si tenemos más resistencia, ahora este área se ha reducido y ahora cabe menos corriente. Ahora van a atravesar por esta área menos cargas por segundo, es decir, ahora vamos a tener menos corriente. ¿Y qué pasa si disminuye la resistencia? Bueno, pues que ahora vamos a tener aquí un área más grande. Y ahora ya pueden pasar un número mayor de cargas, es decir, aumenta la corriente. Y por eso la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, porque la resistencia se opone a la corriente. Y a mayor resistencia, menor corriente, porque realmente, como digo, este área aumenta y ahora tenemos menos sitio para que puedan pasar las cargas, es decir, la corriente. Y por eso disminuye cuando aumenta la resistencia. Y cuando disminuye la resistencia, aumenta la corriente, porque ahora tenemos menor área. Es decir, esto es como si lo tuviéramos ahora aquí y aquí no. Entonces ahora pueden caber, por ejemplo, 2 cargas por segundo y no 3 como teníamos aquí. Y no una cuando habíamos aumentado la resistencia. Bueno, pues simplemente para que entendierais por qué la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ahora, como digo, vamos a realizar unos ejercicios para entender o terminar de aprender bien estas fórmulas de la ley de Ohm. Entonces vamos a verlo, vamos a ver cómo obtener la corriente. Para obtener la corriente tenemos que tener claro qué fórmula debemos de usar. Recordad que si estáis usando el diagrama circular, el voltaje tiene que ir arriba y luego lo demás va abajo, la corriente y la resistencia. Bueno, pues si queremos obtener la corriente, en este caso, nos tenemos que situar encima de la corriente, taparla y ¿qué nos queda? Voltaje entre resistencia. Lo mismo si estamos usando una de las fórmulas de la ley de Ohm. Es decir, si tenemos voltaje es igual a corriente por resistencia o resistencia por corriente, si queremos obtener la corriente tenemos que despejar para la corriente, es decir, dividir entre la resistencia para cancelarla y pasarla a este lado. Y luego si estamos usando las otras fórmulas, recordar que el voltaje siempre va en el numerador. Bueno, pues teniendo claro cuál es la fórmula que vamos a emplear, es decir, voltaje entre resistencia, vamos a ver cuál es la corriente de este circuito que tenemos aquí. Bueno, pues la corriente es igual a voltaje entre resistencia, que es igual a 100 voltios, que es lo que tenemos aquí, entre 22 ohmios. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, pues esto es igual a 4,55 amperios.
esta es la corriente que está circulando por este circuito en concreto. Vamos a ver alguno más. Ahora tenemos este diagrama esquemático. Bueno, pues vamos a obtener su corriente. Voy a limpiar esto, simplemente lo tengo aquí puesto en pequeñito para que veáis cuál es el ejemplo también. Bueno, pues como digo, ya sabemos cuál es la fórmula de la corriente porque la acabamos de ver. Sabemos que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Bueno, pues sustituimos valores, es decir, 50 voltios entre 47 ohmios. Y esto es igual a 1,06 amperios. Esta es la corriente que está circulando por este circuito en concreto. Bueno, pues ya veis que tampoco es muy difícil, simplemente hay que tener claro cuál es la fórmula que hay que emplear. Y ya sabemos cómo obtener estas fórmulas, mediante el diagrama circular o mediante la deducción de la propia ecuación, porque ya sabemos lo que era directamente proporcional e inversamente proporcional, y de ahí podemos deducir la ecuación. Y luego ya con despejar para cada valor que queramos obtener, pues obtenemos su correspondiente fórmula. Ahora, antes de continuar, vamos a hablar de los prefijos métricos. Rápidamente vamos a verlo aquí, y esto lo voy a dejar grande para que se vea mejor, y luego lo vuelvo a poner pequeño para ver el ejercicio. Vamos a hablar de los prefijos métricos. Recordad que nosotros en electrónica, valores de resistencia nos los vamos a encontrar muy altos. Es decir, vamos a tener ohmios, pero, y lo voy a poner mejor, vamos a obtener ohmios, pero también vamos a tener kiloohmios y megaohmios. Es lo normal, realmente, valores altos de resistencia. Bueno, pues ¿cuál es el prefijo métrico de kiloohmios? Recordad que es 10 elevado a la 3 ohmios. Es decir, esto representa la K. ¿Y qué representa la M? 10 elevado a la 6 ohmios. Bueno, pues estos son los prefijos métricos. Para el megaohmio y para el kiloohmio, es decir, para el kilo y para el mega realmente. Porque los ohmios ya los tenemos aquí. Entonces, el kilo representa 10 elevado a la 3 y el mega representa a 10 elevado a la 6. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar ejercicios cuando ya tenemos kiloohmios y megaohmios, para no tener que pasar de kiloohmios a ohmios o de megaohmios a ohmios. Vais a ver que es muy simple, siempre y cuando lo tengáis claro. ¿Cuáles son los prefijos métricos? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos este diagrama esquemático y ¿qué tenemos? 50 voltios y un kiloohmio. Bueno, pues lo voy a apuntar aquí. 50 voltios y tenemos un kiloohmio, porque lo voy a poner en grande. Y queremos saber cuál es la corriente realmente. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Como digo, ¿cuál es la fórmula que debemos de emplear? Pues corriente es igual a voltaje entre resistencia. Ahora bien, aquí tenemos kiloohmios. ¿Qué deberíamos de hacer? Pasarlo a ohmios. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos 50 voltios y luego tenemos la resistencia. La tenemos que pasar, como digo, a ohmios. ¿Cuánto vale el kilo? 10 elevado a la 3. Bueno, pues lo ponemos 1 por 10 elevado a la 3, que representa los kilos, como digo, y luego ya tenemos los ohmios. Bueno, ¿qué tenemos aquí realmente? Lo que tenemos aquí es esto, es lo siguiente, 50 voltios entre un ohmio, por así decirlo, y luego por 1 entre 10 elevado a la 3. Esto es equivalente a esto de aquí. Bueno, ¿cómo podemos nosotros representar esto? Lo podemos representar con el recíproco de este número, pero en negativo. Es decir, esto es lo mismo que tener 50 voltios entre un ohmio por 10 elevado a la menos 3. Porque simplemente lo hemos pasado arriba. Si no sabéis esto, echarle un ojo a mi curso de álgebra, que ahí explico lo de los exponentes. Os explico el por qué un número elevado a la 0 es igual a 1, y también os explico todas las demás propiedades. Cuando tenemos un exponente negativo, bueno, pues ahí os explico por qué realmente es el recíproco de ese número positivo, de este exponente positivo. Recordar que el recíproco de este, simplemente, es decir, el recíproco de 1 elevado a la 2 es igual a 1 entre 1 elevado a la 2. Porque si nosotros multiplicamos esto, da 1. Bueno, pues casualmente, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Eso os lo explico en mi curso de álgebra, como digo. Así que echarle un vistazo si no os acordáis. Entonces, como digo, simplemente hemos pasado este 10 elevado a la 3 arriba. Entonces queda 10 elevado a la menos 3. ¿Qué prefijo es este? Recordad que cuando tenemos K es igual a 10 elevado a la 3. Y cuando tenemos mega es igual a 10 elevado a la 6. ¿Y qué pasa si vamos por abajo? Si tenemos mili es igual a 10 elevado a la menos 3. Y si tenemos micros
y lo voy a intentar poner mejor, micros, pues tenemos 10 elevado a la menos 6. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Es mili. Pueden ser miliamperios, pueden ser milivoltios, pueden ser mili lo que sea, pero son mili. Bueno, pues vamos a darle solución a esto. Tenemos 50 voltios entre un ohmio es igual a 50 amperios. Y esto se multiplica por 10 elevado a la menos 3, y todo esto son amperios, como digo. Bueno, pues ahora sustituimos 10 elevado a la menos 3 por la m realmente, y esto es igual a 50 miliamperios. Este es el resultado de este de aquí. Recordar que 10 elevado a la menos 3 simplemente nos está diciendo que debemos de desplazar la coma 3 veces hacia la izquierda. Es decir, como si tuviésemos esto de aquí, 0,050 amperios. Pero mejor expresarlo con 50 miliamperios. Bueno, entonces, ¿qué podemos sacar en claro realmente de todo esto? Y lo voy a borrar. Y lo voy a poner más pequeño para ver el ejemplo. ¿Qué podemos sacar en claro? Que cada vez que tengamos un voltaje dividido a unos kiloohmios, bueno, pues sabemos que el resultado van a ser megaohmios, porque estamos dividiendo entre 10 elevado a la 3. Es decir, kiloohmios, como está en el denominador, y aquí tenemos en el numerador el voltaje, bueno, pues como digo, es como si tuviésemos esto de aquí, 10 elevado a la 3 por ohmios. Sabemos que el resultado ahora va a ser muy pequeño, 0,0 lo que venga después, porque realmente estamos dividiendo entre 1000. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, al dividir entre 1000, ya sabemos que se trata de mili algo, pues en este caso miliamperios. ¿Y cómo hemos llegado a esa conclusión? Sabemos que si esto lo pasamos aquí arriba, se nos queda en 10 elevado a la menos 3, o lo que es lo mismo, el prefijo métrico m de mili. Bueno, pues cada vez que veáis voltaje entre kiloohmios, no lo paséis los kiloohmios a ohmios y acordaros que el resultado va a ser en miliamperios. Bueno, vamos a ver más ejercicios. Aquí tenemos este de aquí. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Voy a borrar esto. ¿Y qué nos está diciendo? Que tenemos, y lo voy a apuntar aquí, 30 voltios y tenemos 5,6 kiloohmios. Como os digo, voy a ponerlo en grande para que lo veáis. Como digo, cada vez que tengamos voltios entre kiloohmios, ya vamos a saber que va a dar miliamperios. Entonces, simplemente con hacer lo siguiente nos vale. Es decir, corriente es igual a 30 voltios entre 5,6 kiloohmios. Esto es igual a 5,36 miliamperios. Y lo voy a intentar poner mejor el 6. Este es el resultado. Como digo, como aquí estamos dividiendo kiloohmios, el resultado va a ser miliamperios. ¿Y por qué? Ya lo habíamos visto. Voy a ponerlo una vez más. Tenemos 30 voltios entre 5,6 por 10 elevado a la 3 ohmios. Porque recordar que la K de kilo es igual a 10 elevado a la 3, en este caso ohmios. Aquí se me olvida poner los ohmios, pero bueno, ohmios. Pero lo importante es que es igual a 10 elevado a la 3. Y esto ya sabemos que lo podemos pasar arriba, porque ya conocemos las propiedades de los exponentes. Entonces esto se nos quedaría en 30 por 10 elevado a la menos 3 voltios entre 5,6 ohmios. Esto ya sabemos que es igual a mili, es decir, mili es igual a 10 elevado a la menos 3. Bueno, pues si sustituimos la m, ¿qué se nos va a quedar en? Bueno, pues tenemos 30 entre 5,6 ohmios, nos da 5,36. Ahora es por 10 elevado a la menos 3 amperios. Si sustituimos, como digo, este 10 elevado a la menos 3 por la m, que es lo que vale, ¿qué nos queda? 5,36 miliamperios. Bueno, pues simplemente tenéis que tener claro que cuando estamos dividiendo por kilo, realmente estamos dividiendo entre 1000. Entonces ya sabemos que este número va a ser muy pequeño porque lo estamos dividiendo entre 1000. Entonces va a ser 0,00 lo que sea. Y como es un valor muy pequeño, ahora ya estamos hablando de mili, que se expresa con 10 elevado a la menos 3. En este caso son miliamperios. Bueno, pues simplemente tenéis que tener claro eso, que cuando estemos dividiendo voltaje entre kiloohmios, el resultado va a ser megaohmios y no tenéis por qué andar pasando de kiloohmios a ohmios. Bueno, voy a borrar todo esto y vamos a seguir con los ejercicios. Ahora tenemos 25 voltios y de resistencia tenemos 4,7 megaohmios. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y lo voy a poner aquí en pequeñito para que lo veáis. Tenemos 25 voltios y nos está diciendo que tenemos 4,7 megaohmios.
ohmios. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. ¿Cuál es la corriente? Bueno, pues ya sabemos cuál es la ecuación. Es decir, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Aquí la resistencia la tenemos en megaohmios. Vamos a pasarla primero a ohmios para que veáis cómo es, pero luego vamos a ver que realmente no hace falta pasarla a megaohmios, como nos pasaba con los kiloohmios. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos 25 voltios entre 4,7 por 10 elevado a la 6 ohmios. ¿Por qué 10 elevado a la 6? Recordad que la K de kilo son 10 elevado a la 3 y la M de mega son 10 elevado a la 6. Realmente estamos dividiendo por 1.000.000, entonces ya sabemos que el resultado va a ser muy, muy, muy pequeño. Bueno, pues como antes, ¿qué tenemos aquí realmente? Tenemos 25 voltios entre 4,7 ohmios. Y luego aquí por 1 entre 10 elevado a la 6. Bueno, pues nosotros esto lo podemos pasar arriba indicándolo con el exponente negativo. Como digo, si no sabéis bien eso, repasar mi curso de álgebra donde explico las propiedades de los exponentes. Bueno, pues esto es igual a, y voy a seguir por aquí porque no tengo sitio en la tableta, como digo, es igual a 25 voltios entre 4,7 ohmios por 10 elevado a la menos 6, porque lo hemos pasado arriba. 10 elevado a la menos 6, ¿a qué es? Bueno, pues cuando tenemos mili era igual a 10 elevado a la menos 3, y cuando teníamos micros eran igual a 10 elevado a la menos 6. Bueno, pues ahí lo tenéis. Simplemente ahora le vamos dando solución. 25 entre 4,7 nos da 5,32. Y ahora ya tenemos por 10 elevado a la menos 6 amperios. Como digo, ahora sustituimos el 10 elevado a la menos 6 por este símbolo que tenemos aquí. Bueno, pues ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, y voy a seguir por aquí, nos quedaría en, como digo, 5,32 micro, voy a intentar hacerlo mejor, microamperios. Este es el resultado de de aquí. Simplemente esto nos hubiera quedado 0,00000 y lo que venga después. Es decir, un valor muy, muy bajo y nos podemos confundir de ceros. Entonces es mejor expresarlo en microamperios, en este caso. Entonces yo creo que no es muy difícil de ver y lo voy a intentar explicar una vez más. Voy a ponerlo aquí. Aquí tenemos micros, que son 10 elevado a la menos 6. Y aquí tenemos milis, que son 10 elevado a la 3, a la menos 3, perdón. Y luego ya tenemos kilo, que son 10 elevado a la 3. Y luego tenemos megas, que son 10 elevado a la 6. Cuando estamos dividiendo por megas, vamos a obtener esto realmente. Es decir, si dividimos entre 10 elevado a la 6, vamos a obtener 10 elevado a la menos 6. Y si dividimos entre kilos, vamos a obtener milis, porque estamos dividiendo entre 10 elevado a la 3 y vamos a obtener 10 elevado a la menos 3. Porque realmente aquí estamos dividiendo por 1.000.000 y aquí estamos dividiendo por 1.000. Entonces aquí vamos a obtener un valor muy bajo, 0,0, lo que venga después, y aquí también. Pero aquí va a ser mucho más bajo porque aquí estamos hablando de 1.000.000 y aquí de 1.000. Bueno, pues creo que no es difícil de entender. Vamos a ver más ejercicios. Esto lo voy a poner un poco más pequeñito y, como digo, vamos a ver más ejercicios. Ahora nos está diciendo cuánta corriente es producida por un voltaje de 20 kilovoltios a través de un resistor de 12 kiloohmios. Bueno, pues deciros rápidamente que nosotros en la mayoría de los circuitos electrónicos nos vamos a encontrar con voltajes más bajos de 50 realmente, con valores de voltaje muy pequeños. Pero, por ejemplo, también nos podemos encontrar con valores altos de voltaje, como por ejemplo en los receptores de televisión, que necesitan de un voltaje de alrededor de 20.000 voltios, es decir, 20 kilovoltios. Y ya no hablemos de los voltajes generados por las compañías de electricidad, que pueden ser hasta 345.000 voltios, es decir, 345 kilovoltios. Entonces, en ocasiones nos vamos a encontrar también con kilovoltios. Bueno, pues vamos a ver qué pasaría con esto de aquí que tenemos. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos la fórmula de la corriente, que ya sabemos que es corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? Son 24 kilovoltios, y no lo voy a pasar a voltios realmente. Y luego tenemos entre 12 kiloohmios. ¿Qué está pasando aquí realmente? Bueno, pues que aquí se pueden cancelar las Ks. Se cancelan las Ks, ¿y qué nos queda? En 24 voltios entre 12 ohmios, o lo que es lo mismo, 2 amperios. Este es el resultado de este de aquí, es decir, cuando tenemos kilos dividiendo entre kilos, los kilos se van a cancelar, porque realmente lo que estamos haciendo es 24 por 10 elevado a la 3 entre 12 por 10 elevado a la 3, es decir, esto se cancela. Por eso digo que las Ks se pueden cancelar directamente. Entonces, como vemos, cuando tenemos
kilos entre kilos simplemente se cancelan. Vamos a ver otro ejemplo más. Nos está diciendo que cuánta corriente hay a través de un resistor de 100 megaohmios cuando se aplican 50 kilovoltios. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y voy a quitar esto de aquí. Bueno, pues como digo, tenemos ahora, y lo voy a poner en grande, entonces aquí lo voy a poner los datos para tenerlos de referencia. Tenemos 100 megaohmios y tenemos 50 kilovoltios. Entonces ya lo puedo poner en grande. ¿Cuánta corriente tenemos a través del resistor? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos la fórmula, pues es corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? 50 kilovoltios. ¿Y cuál es la resistencia? 100 megaohmios. Bueno, pues ya podéis imaginar lo que hay que hacer con esto. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos 50 por 10 elevado a la 3, que es lo que equivale el kilo, y luego aquí tenemos voltios. Y luego ya tenemos entre 100 por 10 elevado a la 6, que es lo que vale el mega, ohmios. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí realmente? Y voy a seguir por aquí para verlo mejor porque no tengo sitio. Entonces, como digo, esto es lo mismo que 50 entre 100, y voy a poner las unidades aquí mejor, por 10 elevado a la 3 entre 10 elevado a la 6. Esto es equivalente a esto de aquí. Bueno, pues aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos bases iguales que se están dividiendo. Y ya sabemos lo que hay que hacer con los exponentes. Hay que restarlos. Si no os acordáis o no lo sabéis muy bien, repasar mi curso de álgebra, que ahí explico todas estas propiedades de los exponentes. Entonces, como digo, las podemos restar. Entonces, ¿qué nos queda? 50 voltios entre 100 ohmios por 10 elevado a la 3 menos 6. ¿Qué nos queda? Bueno, pues vamos a hacerlo. 50 entre 100 son 0,5 por 10. 3 menos 6, menos 3. Entonces aquí es elevado a la menos 3. Y luego ya nos queda amperios, porque voltaje entre ohmios son amperios. ¿Y ahora qué nos queda? Nos queda sustituir este de aquí, 10 elevado a la menos 3, por su correspondiente símbolo. ¿Cuáles? Son los milis. Mili es igual a 10 elevado a la menos 3. Bueno, pues ya lo tenemos. 0,5 miliamperios. Este es el resultado de este de aquí. Entonces, como digo, tampoco haría falta realmente pasar aquí a voltios y aquí pasar a ohmios, porque ya sabemos que son 10 elevado a la 3 y aquí son 10 elevado a la 6. Es decir, aquí se está dividiendo por 1.000.000 y aquí tenemos 1.000. Entonces tenemos 1.000 entre 1.000.000. ¿Qué nos va a quedar? 10 elevado a la menos 3, como vemos aquí. Entonces, simplemente con saber que la K es 10 elevado a la 3 y la M es 10 elevado a la 6 y que los exponentes se restan, nos va a quedar un número negativo, porque es 3 menos 6. Pero bueno, esto con la práctica también se aprende. Y como digo, si no lo tenéis claro, esto de los exponentes, repasar mi curso de álgebra. Bueno, pues ya vemos que cuando se divide kilos entre megas, obtenemos milis. Vamos a seguir con los ejemplos. Ahora vamos a ver cómo calcular el voltaje, es decir, ahora vamos a cambiar de ecuación. Nos está diciendo que aquí tenemos un voltaje que no sabemos cuál es, y aquí tenemos una resistencia que son 100 ohmios, y nos está diciendo que están circulando 5 amperios. ¿Cuál es el voltaje de este circuito en concreto? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y esto lo voy a poner más pequeño para que se vea. Como digo, tenemos, antes de nada, tenemos que saber cuál es la fórmula. Si usáis el diagrama circular, recordad que el voltaje siempre va arriba y luego abajo lo que venga después, es decir, I por R. Entonces, si queremos calcular el voltaje, nos situamos encima del voltaje, lo tapamos y ¿qué nos queda? Corriente por resistencia. Bueno, pues esta es la ecuación que vamos a usar. Si habéis empleado otra de las fórmulas, imaginemos que habéis empleado corriente es igual a voltaje entre resistencia, recordar que el voltaje siempre va en el numerador, bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, y voy a quitar esto igual, que no sé por qué lo he puesto, pues multiplicamos por R para que se cancelen y lo pasamos a este lado de aquí. Y ya nos queda voltaje es igual a resistencia por corriente. Bueno, pues esta es la que vamos a usar. Entonces ya, como digo, vamos a sustituir valores. Tenemos voltaje es igual a corriente por resistencia, que es igual a 5 amperios por 100 ohmios. Y esto es igual a, y lo voy a intentar poner mejor, esto es igual a 500 voltios. Este es el voltaje que tenemos en este circuito de aquí, en concreto. Y lo hemos obtenido gracias a estos valores, a la corriente y a la resistencia. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos 12 amperios de corriente y 100 ohmios de resistencia. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y esto lo voy a agrandar un momento para borrarlo. Y ahora lo voy a poner pequeñito. Como digo, tenemos que usar la fórmula de antes, es decir, voltaje es igual a corriente por resistencia.
Bueno, pues sustituimos valores. 12 amperios por 100 ohmios. Esto es igual a 1200 voltios. Una barbaridad de voltaje. Esto también, ¿cómo lo podríamos expresar realmente? Pues 1,2 kilovoltios. Entonces este es el resultado de este de aquí. Entonces en este segundo ejemplo la resistencia se ha mantenido constante y ha cambiado la corriente. Y como ha cambiado la corriente sabemos que ha cambiado el voltaje, ya lo podemos ver aquí. Bueno, pues ahora vamos a ver los prefijos métricos cuando se trata de voltajes. Es decir, aquí tenemos un valor de resistencia, 56 ohmios, y aquí tenemos como corriente 5 miliamperios. Y queremos saber cuál es el voltaje que está atravesando esta resistencia en concreto. Para saber cuál es el voltaje, simplemente colocamos el multímetro de esta manera, en paralelo al resistor, para simplemente tener el mismo voltaje que está atravesando por el resistor, que esté atravesando también el voltaje, porque realmente tanto el resistor como el multímetro están conectados a la misma terminal de la fuente de alimentación, tanto positiva como negativa. Y por eso tenemos el mismo voltaje atravesando en ambos dispositivos. Es decir, a través del resistor y a través del multímetro. Bueno, pues vamos a ver cómo obtenemos el voltaje. Y esto pues lo debería de poner o un poco más pequeño o simplemente apuntar los datos y ponerlo más grande. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a apuntar los datos. Tenemos 5 miliamperios. Voy a intentarlo poner un poco más grande. Tenemos 5 miliamperios y tenemos 56 ohmios. ¿Cuál es el voltaje? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Voltaje, ¿cuál es el voltaje? Recordar que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Bueno, pues vamos a verlo. Tenemos 5 miliamperios por 56 ohmios. Bueno, pues cuando lo tenemos así realmente, solo tenemos un prefijo métrico y lo estamos multiplicando, realmente no deberíamos de cambiarlo. Se quedaría así y lo vais a entender ahora el por qué. Es decir, ahora tenemos 5 por 10 elevado a la menos 3, que es el prefijo métrico de este de aquí, de la M, amperios, por 56 ohmios. Bueno, pues vamos a darle solución y sigo por aquí porque no tengo sitio en la tableta. ¿Qué tenemos realmente? 5 por 56, que son 280. Bueno, pues tenemos 280 por 10 elevado a la menos 3. Y aquí ya serían voltios, porque ya hemos multiplicado los amperios con los ohmios. Esperar, que se me ha marcado aquí, eso es. Amperios por ohmios. Entonces tenemos ya el voltaje. Ahora, ¿qué pasa con este? Pues que lo sustituimos por su correspondiente símbolo, es decir, la M. Entonces, ¿qué tendríamos ya? Mili, es decir, 280 milivoltios. Y este es el resultado de este de aquí, de este producto de aquí, de esta multiplicación. Entonces, como digo, cada vez que estamos multiplicando aquí por un solo prefijo y no tenemos más prefijos, el prefijo se va a quedar tal cual. Porque ya vemos que lo ponemos 10 elevado a la menos 3, luego multiplicamos los números y luego hay que volver a multiplicar por 10 elevado a la menos 3. Y luego, como lo vamos a sustituir por la M, se va a quedar así, en tal cual, en milivoltios. Bueno, pues vamos a ver más ejemplos. Aquí nos está diciendo, suponga que a través de un resistor de 10 ohmios fluye una corriente de 8 microamperios. ¿Cuál es el voltaje a través del resistor? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Voy a borrar esto y esto lo voy a poner más pequeño para que lo veáis. Tenemos que usar la ecuación correspondiente, es decir, voltaje es igual a corriente por resistencia. Bueno, pues vamos a sustituir. Ahora que tenemos 8 microamperios por 10 ohmios. Bueno, pues aquí nos está pasando lo mismo. Estamos multiplicando simplemente por un prefijo y no hay más. Entonces, esto se debería de quedar tal cual. Es decir, sin realizar ningún cambio. ¿Qué tenemos aquí realmente? Tenemos 80 microvoltios. Este es el resultado. Y no ha hecho falta cambiar este a 10 elevado a la menos 6. Vamos a verlo rápidamente para que lo veáis, pero no hace falta. Es decir, tenemos voltaje es igual a 8 por 10 elevado a la menos 6, que es lo que sustituye a este símbolo de aquí. Entonces ahora ya tenemos amperios por 10 ohmios. Esto es igual a 80 por 10 elevado a la menos 6 voltios, porque ya tenemos voltios, ya hemos multiplicado amperios por ohmios. Entonces, para que lo veáis mejor, voy a agrandarlo un poco. ¿Y qué tenemos aquí? Ahora tendríamos que sustituir este por su símbolo correspondiente, que es el micro, realmente. Bueno, pues tendríamos 80 microvoltios. Y este es el resultado de este de aquí. Como vemos, no haría falta hacer el cambio de aquí de microamperios a amperios y luego otra vez a microvoltios, porque realmente solo estamos multiplicando por uno, entonces se puede quedar tal cual. Vamos a ver más ejemplos.
Aquí tenemos este diagrama esquemático. ¿Qué tenemos? 10 miliamperios y 3,3 kiloohmios. Ahora sí que tenemos que multiplicar prefijos con prefijos. Vamos a verlo rápidamente. Y voy a borrar esto y voy a hacerlo más pequeño para que lo veáis. Y voy a centrar esto un poco porque si no, no se ve. Bueno, pues como digo, ¿qué tenemos? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Sustituimos valores. Tenemos 10 miliamperios por 3,3 kiloohmios. Bueno, pues ahora lo voy a agrandar ya que tenemos los datos. Y ahora, ¿cómo podemos seguir? Bueno, pues vamos a seguir, y voy a seguir por aquí abajo para que lo veáis mejor. Tenemos, como digo, 10 por 10 elevado a la menos 3 amperios, porque recordar que la M es igual a 10 elevado a la menos 3, y luego por 3,3 por 10 elevado a la 3 ohmios, porque kilo corresponde a 10 elevado a la 3. ¿Qué tenemos aquí realmente? Tenemos bases iguales que se están multiplicando y ya sabemos que los exponentes se tienen que sumar. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos 10 por 3,3 es igual a 33. Y luego ya que tenemos por 10 elevado a la menos 3 más 3. Y ya vamos a poner voltios, porque ya hemos multiplicado amperios con ohmios. Bueno, pues, ¿qué nos va a dar esto? Menos 3 más 3 es igual a 0. 10 elevado a 0 es 1. Entonces, ¿qué nos queda? Y voy a intentar poner aquí el igual mejor. Como digo, 33 voltios. Y este es el resultado de este de aquí. Entonces, cuando estemos multiplicando kilos por milis, como estamos multiplicando realmente 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la 3, bueno, pues se van a cancelar. Entonces aquí es como si no tuviésemos ningún prefijo métrico realmente, porque se van a cancelar. Y ya habéis visto el porqué. Como digo, si no tenéis claro estas cosillas, repasar mi curso de álgebra. Bueno, vamos a seguir con algún ejercicio más. Ahora, nos dice que si a través de un resistor de 4,7 megaohmios circula una corriente de 50 microamperios, ¿cuál es el voltaje? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Como antes, ¿qué tenemos? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Y esto es igual a corriente, 50 microamperios, por 4,7 megaohmios. Bueno, pues ahora lo voy a poner más grande para que lo veáis mejor. Bueno, pues vamos a empezar a sustituir por los prefijos métricos, estos de aquí. Bueno, pues como digo, tenemos voltaje es igual a 50 por 10 elevado a la menos 6 amperios por 4,7 por 10 elevado a la 6 ohmios. Entonces nos pasa lo mismo que antes realmente. Ya sabemos que, como son bases iguales, los exponentes se van a sumar. Menos 6 más 6 es 0. Es decir, tenemos 50 por 4,7 es igual a 235. Bueno, pues 235 por 10 elevado a la menos 6 más 6. Y ya ponemos voltaje, porque ya hemos multiplicado amperios por ohmios. ¿Esto a qué es igual? Esto realmente es igual a esto, a 235 por 10 elevado a la 0. Voy a intentar ponerlo mejor, a la 0 voltios. O lo que es lo mismo, 235 voltios. Este es el resultado de este de aquí. Entonces, cada vez que multipliquemos micros por megas, ya sabemos que se van a cancelar, porque se trata de 10 elevado a la menos 6 por 10 elevado a la 6. Y los exponentes se van a sumar y van a dar 0. Y cualquier número elevado a la 0 es 1. Y como digo, si queréis ver de dónde viene esta propiedad, repasar mi curso de álgebra. Bueno, por último vamos a ver cómo calcular la resistencia. Aquí tenemos otro diagrama esquemático y nos está diciendo que tenemos 12 voltios y tenemos 3,08 amperios. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Esto, como siempre, lo borro. Y esto lo pongo un poco más pequeño para que lo veáis. Entonces, ¿cuál es la ecuación que debemos de utilizar ahora? Recordar que si estábamos con el diagrama circular, teníamos el voltaje arriba y luego en la parte de abajo lo demás. Queremos obtener resistencia. Bueno, pues nos situamos encima de la resistencia, la tapamos y ¿qué nos queda? Voltaje entre corriente. Si también estábamos utilizando esta de aquí, pues recordar que simplemente como queremos la resistencia, pues la despejamos, dividimos entre corriente, aquí se cancela y aquí se queda la corriente. Y ya si estábamos usando una de estas, pues recordar que el voltaje siempre va en el numerador. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver cómo obtener el valor de la resistencia de este circuito. Es decir, R es igual a voltaje entre corriente, o lo que es lo mismo, es igual a 12 voltios entre 3,08 amperios. Y esto es igual
a 3,90 ohmios. Este es el resultado de esta operación de aquí. Es decir, esta es la resistencia para este circuito en concreto. Bueno, pues vamos a ver ahora los prefijos métricos para las resistencias. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un multímetro que nos está indicando que la fuente de alimentación de este voltaje son 150 voltios. Y luego este multímetro, que está en serie, que ya sabemos por qué, para que la corriente solo pueda pasar por un camino y tengamos la misma corriente por todas partes, bueno, nos está indicando que tenemos 4,55 miliamperios. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Voy a agrandarlo para quitarlo. Y ahora lo voy a poner en pequeño. Como digo, ya sabemos cuál es la fórmula o ecuación que debemos de emplear. Es decir, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Bueno, pues vamos a sustituir valores. Es decir, tenemos 150 voltios entre 4,55 miliamperios. Bueno, pues vamos a sustituir este mili por su prefijo correspondiente. Y lo voy a hacer más grande para que lo veáis. Bueno, pues como digo, vamos a sustituirlo. Ahora tenemos 150 voltios entre 4,55 por 10 elevado a la menos 3 amperios. Bueno, pues este lo pasamos arriba, al igual que habíamos hecho antes cuando estábamos calculando la corriente con los prefijos, pero pasa arriba con el exponente positivo. Es decir, esto se nos queda en 150 voltios por 10 elevado a la menos 3, entre 4,55 amperios. ¿Qué nos queda? Y voy a seguir por aquí. Bueno, pues tenemos 150 entre 4,55. Esto da 33. Bueno, pues lo pongo aquí, 33 por 10 elevado a la 3. Ohmios, porque ya hemos dividido voltaje entre corriente y nos da ohmios. Bueno, pues ahora sustituimos este por el kilo y ¿qué tenemos? 33 kilo ohmios. Bueno, pues este es el resultado de este de aquí. Ya vemos que cuando estamos dividiendo por mili, nos va a dar kilo realmente. Porque estamos dividiendo por 0,00 y lo que venga después. Bueno, pues nos va a dar un número de 1000, es decir, de kilo. Vamos a ver otro más. Nos está diciendo que ahora cambiamos el valor del resistor y el amperímetro nos lee 68,2 microamperios. ¿Cuál es el nuevo valor del resistor? Bueno, pues vamos a ponerlo rápidamente. Voy a borrar esto. Es decir, tenemos 150 voltios, pero ahora nos está dando 68,2 microamperios. Es decir, solo ha cambiado el valor del resistor. El voltaje se mantiene constante. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos resistencia es igual a voltaje entre corriente. Vamos sustituyendo los valores 150 voltios entre 68,2 microamperios. Bueno, pues hacemos lo de siempre, es decir, 150 voltios, voy a intentar ponerlo mejor, 150 voltios entre 68,2 por 10 elevado a la menos 6 amperios. Bueno, pues 150 entre 68,2 nos da 2,20. Y ahora es por 10 elevado a la 6, porque este pasa arriba, recordar, pero con el exponente positivo. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos ohmios, porque ya hemos dividido voltaje entre amperios. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda sustituir esto por mega. Entonces, ¿qué nos queda? 2,20 mega ohmios. Este es el resultado de este de aquí. Entonces ya vemos que cada vez que dividamos voltaje entre microamperios vamos a obtener megaohmios realmente, porque aquí estamos dividiendo entre un número muy bajo, 0,0000, lo que venga después, pues nos va a dar 1.000.000 como resultado, como vemos aquí. Bueno, pues echarle un ojo a todo esto que hemos visto para que entendáis bien lo de la ley de Ohm, realizar estos ejercicios, es decir, volver atrás, darle al pause e intentar hacerlos vosotros. Ya veis que no son muy complicados. Y luego que os quede claro esto de los prefijos. Simplemente tenéis que saber cuál es el valor de cada prefijo y ya jugar con ello. Y también tenéis que tener muy claro esto de los exponentes. Es decir, cuando tenemos un exponente negativo, ¿qué hay que hacer con ello? Y como digo, eso lo explico en mi curso de álgebra. Bueno, pues ya en el siguiente vídeo vamos a ver la energía de potencia y vamos a trasladar esa energía de potencia a los circuitos eléctricos. Y luego ya veremos los circuitos en serie y paralelo e iremos avanzando poco a poco en el curso. ¡Hasta la siguiente!